Bueno, buenos días a todos. Espero se encuentren muy bien. Bienvenidos. Espero tengan una bonita semana. Baruch Hashem. Vamos a continuar hoy con... estamos hablando del tema de la muerte, comprendiendo un poco esta etapa, este proceso que es parte de la vida y que precisamente comprenderlo nos ayuda a, para la redundancia, a entenderlo de manera objetiva y desde la sabiduría divina para poder manejarlo, digamos, y de una manera diferente, enfrentarlo de una manera diferente, comprender precisamente la importancia de la vida, todo eso hemos estado hablando. Y nos falta este último título del capítulo para luego empezar el capítulo 15, que sería el dolor y el sufrimiento. Entonces, yo creo que hoy terminamos este último título que tenemos aquí, que dice que deberíamos aprender de la muerte, además de las cosas que ya hemos estado analizando y aprendiendo todas estas clases sobre este tema. Entonces surge este título para finalizar. ¿Qué deberíamos aprender de la muerte? Dice, además de celebrar la elevación del alma de un ser querido, me parece que esto ya lo leímos, pero no sé si lo terminamos según lo que estoy viendo aquí. Mm, sí, me parece que no lo terminamos. Vamos a leerlo igual eh, aquí. Dice, además de celebrar la elevación del alma de un ser querido y expresar nuestro propio dolor, el duelo tiene otro objetivo. La muerte es también una oportunidad de examinar nuestras propias vidas y evaluar cómo estamos cumpliendo nuestra misión divina. Como escribe Rambam, un deudo, o sea, una persona en duelo, debe estar ansioso y preocupado y evaluar su conducta y arrepentirse. Entonces, recordar el alma de un ser querido es la ocasión más apropiada para contemplar nuestra propia alma. Como también comentaba en la clase pasada, me acuerdo que comentaba de personas cercanas que han fallecido y que de alguna manera me pone a mí a analizar y hacer Heshbon Nefesh, o sea, como cuentas acerca de mis cosas, de mis asuntos, incluso lo que pasó en Israel también, la masacre del 7 de octubre, son cosas que uno debería tomarlas para analizar precisamente cosas de uno, cómo mejorar, cómo sacar eh, algo que nos ayude a aprender de estas situaciones que si bien son dolorosas, son cosas que se dirigen desde el que Hashem mismo, como dice, está escrito, él da la vida y también trae la muerte. Entonces, ¿cómo puedo yo aprender de eso? Precisamente escribe Rambam que una persona en duelo debe estar ansioso y preocupado por evaluar su conducta y arrepentirse. Y como decía la vez pasada, entre más cercano sea el asunto, obviamente uno más debería analizar. Entonces, recordar el alma de un ser querido es la ocasión más apropiada para contemplar nuestra propia alma. Todos sabemos qué difícil puede resultar evaluar el propio comportamiento y a menudo no nos vemos obligados a hacerlo hasta que muere un amigo o un miembro de la familia. Sobre todo las muertes que son repentinas. Esas muertes son choqueantes, vamos a decirlo así, y de alguna manera difícil de creer y esto precisamente es que nos obliga a analizar nuestro comportamiento. En ese momento recordamos las cosas que hizo durante su vida, cómo trató a su familia y amigos, cómo se esforzó por ayudar a los extraños. Lamentablemente suele ser el golpe de una muerte la que nos sacude de nuestra complacencia y nos hace considerar nuestras propias prioridades. En razón de que el verdadero lazo entre un padre y un hijo o un marido y una mujer es espiritual, se mantiene intacto y fuerte después de la muerte y el duelo también ayuda a retener ese lazo. Como decíamos también al principio, que el duelo era necesario, es necesario. ¿Sí? El duelo también ayuda a retener ese lazo, pues el alma de una persona que ha partido eterna e intacta vigila a la gente con la que tuvo intimidad. Cada acto de bondad le da un gran placer y satisfacción, especialmente cuando estos actos se realizan de modo que ella enseñó ya por su instrucción y por su ejemplo. El alma del que ha partido es plenamente consciente de lo que está sucediendo con los amigos. Cerrar el micrófono, por favor, ¿alguien tiene el micrófono abierto? Ya. Eh, y parientes que ha dejado atrás. El alma se preocupa cuando ellos sienten excesivo dolor o depresión. Ya también lo hablamos sobre el tema del duelo, que también tiene un límite. Un duelo muy extendido no es sano. Dice,
no hay modo de reemplazar, perdón, el alma se preocupa cuando ellos sienten excesivo dolor o depresión y se regocija cuando superan el dolor inicial y siguen construyendo sus vidas e inspiran a quienes los rodean. La persona que pierde a alguien, obviamente ya dijimos que es sano que exprese su dolor, no puede reprimir su dolor. El duelo es importante, pero también debe saber lo que nos enseñan los sabios. Esto no es una mera frase de consuelo, es una realidad de las almas, que es que está diciendo aquí que el alma sufre al ver a estos con los que tuvo conexión en su vida sufrir tanto y de cierta forma no se le da entonces tranquilidad a esta alma. Todo lo contrario, el alma espera que los que quedamos aquí, sigamos construyendo nuestras vidas, porque el alma, cuando sale a este mundo, pues se conecta con el mundo de la verdad y no ve las cosas como cuando nosotros la veíamos aquí en este mundo. Entonces, esa alma que partió espera y desea que las personas que quedan aquí sigan construyendo sus vidas e inspiren a quienes lo rodean. No hay modo de reemplazar un ser querido, pero que se ha ido, pues cada persona es un mundo completo, pero hay un modo de ayudar a llenar parcialmente el vacío. Cuando la familia y amigos suplementan sus buenas acciones habituales con actos virtuosos extra en el nombre del que se ha ido, están continuando el trabajo de su alma. Al realizar estos actos en memoria de un ser querido, podemos construir realmente un memorial viviente. Entonces, si queremos recordar, hagámoslo con actos de este tipo, no con actos de aflicción que no son sanos a largo tiempo. ¿Dónde encuentra uno esta energía extra? Especialmente mientras estamos experimentando el dolor por la muerte misma. Especialmente, perdón, cuando estamos experimentando el dolor por la muerte misma, ¿dónde encuentro esta energía extra? Dice, así como el cuerpo busca en una reserva de vigor cuando le están atacando, el alma es capaz de darse cuenta extra, de darse fuerza extra durante momentos muy traumáticos, una fuerza cuya misma existencia podemos haber ignorado. ¿Qué lección debemos sacar de todo esto, de esta reconsideración del modo en que miramos a la muerte? ¿Qué consecuencias hay para quienes habitamos una realidad definida por nuestros cinco sentidos y las leyes de la naturaleza? Una realidad en la que la vida física inevitablemente se rinde a la muerte física. Para quienes siguen mirando solo la capa externa de la vida, el componente físico circunscrito por el cuerpo humano, la muerte realmente parece ser el fin de la vida. Pero debemos aprender a ver dentro de esta capa externa y encontrar el alma humana, en el alma humana, que es nuestra conexión con Dios y la eternidad. O sea, esto también lo hablamos incluso en otra clase sobre el tema de cuando el alma está, cuando la persona en vida está muy enfocada a las cosas que son cáscaras, que digamos no son, si bien se utilizan, son cosas materiales, pero si se volvió la material lo más importante para su vida, esto va a traer un problema en el momento que la persona muere. El alma se va a desprender de una manera mucho más dolorosa. Pero aquel que enfocó su vida sabiendo que esta vida es temporal y que tenemos que aprovechar al máximo y hacer buenos actos y todo lo demás, y entiende que va a llegar un momento en que va a partir, entonces la muerte no es más que un paso donde trasciende a algo que ya él conocía, que ya sabía que esta materialidad era pasajera, por lo menos por el momento. Y en lo profundo de nuestros corazones todos conocemos esta conexión. Cualquier persona con cerebro que contemple el sistema solar, por ejemplo, o las complejidades de un átomo, debe llegar a la conclusión de que nuestro universo no resultó de algún accidente fortuito y que no está compuesto meramente de materia física. Cada fibra de ser está cargada de energía. Donde quiera que nos volvemos, vemos un designio y un propósito que es la marca de nuestro creador. De ahí seguiría en consecuencia que cada ser humano también tiene un propósito, como lo tiene cada hecho que sucede en nuestras vidas. De modo que hasta la muerte tiene un propósito en nuestras vidas. Hasta la muerte se vuelve una herramienta para llevar una vida más significativa y hasta la muerte es otra forma de energía. Pero después de decirlo y de hacerlo todo, la muerte sigue siendo una experiencia incomprensible y devastadora para los que quedamos atrás. Después de todas las racionalizaciones, todas las explicaciones, el corazón sigue llorando y debe llorar. Cuando los amigos o parientes están llorando a un ser querido, no tratemos de explicar. Sencillamente estemos allí con ellos, calmándolos y consolándonos y llorando a su lado. Esto es una de las cosas que también en las leyes del duelo judío
se trae de que cuando uno va a visitar a un doliente, uno no le habla. O sea, uno de pronto se acerca, está a su lado, de pronto le da un abrazo, pero uno no le habla, porque son momentos en los que la persona está en un duelo que le hace, cualquier palabra que uno diga le va a hacer incrementar el dolor. Entonces, lo que dice la alajá es acércate, abrázale, está ahí a su lado, pero no le hables, a menos que la persona hable. Si la persona habla, entonces ahí uno puede hablar. Y ese es un consejo también para no ágidas también. No hay nada que podamos decir en realidad, pues no importa cómo lo intentemos, debemos aceptar que a menudo no comprendemos los caminos misericordiosos de Dios. Pero debemos pedirle a Dios que traiga finalmente el día en que la muerte no exista más, en que la muerte será tragada para siempre y Dios borrará las lágrimas de todas las caras. Y con esta parte termina el capítulo diciendo que una pequeña historia dice, en el curso de su vida, el Rebbe sufrió la desaparición de toda su familia, su padre, su madre, dos hermanos, su suegro y su esposa. Cada vez transformó su dolor en un catalizador para crear nuevas instituciones educativas y caritativas en su espíritu, o sea, en memoria de sus parientes. En el aniversario de sus muertes, cada año daba charlas dedicadas a la bondad de lo que habían logrado en sus vidas e iniciaba nuevas actividades en sus memorias. Lo afectó e inspiró especialmente la muerte de Rabino Yosef Isaac Schneerson, su suegro y predecesor. El rey solía visitar la tumba de su suegro varias veces por semana, donde rezaba en silencio y leía algunas de las miles cartas que recibía pidiendo la orientación. De hecho, el rebe concluía cada carta que respondía con las palabras, lo mencionaré en la tumba. O sea, el rebe también le dolió, que es normal. O sea, yo decía este Shabbat, si no nos duele la muerte de alguien, en verdad hay un problema, pero hay dolor, eso es inevitable. Pero lo que concluye esta historia es cómo catapultamos ese dolor en buenas acciones y en cosas que realmente eh, potencien la buena memoria de estos parientes fallecidos. ¿Ve? Hay una vez escuché de un rabino, eh, escuché, yo un tiempo escuché mucho las clases de Rabino Raganillar también, me gustan sus clases también, las escuché un tiempo. Y había una historia que él cuenta precisamente en el SPET, en el discurso fúnebre que hacía a su padre, que había fallecido. Y, y cómo es, su padre era conocido también por, su abuelo, perdón. No, estaba, eso fue otra clase, no fue el discurso fúnebre, era su abuelo, que era muy conocido digamos, era alguien muy respetado dentro del círculo de estudio Torah, la yeshivot y todo esto. Y cuando él estaba joven, llegó a una yeshiva y dijo, soy tal, y alguien le preguntó, ¿tu abuelo era señor tal y tal? Dijo, sí, claro. Wow, tu abuelo era eso. Entonces dice que se emocionó y, como dice uno, se sacó pecho, se llenó de orgullo, pero no me refiero a un orgullo malo, sino sintió orgullo de su abuelo y se sintió orgulloso de ser nieto de ese abuelo que todo el mundo conocía. Y él dice que tanto se sintió bien y vio el impacto cuando la gente decía, eres el nieto de fulanito, wow. Entonces ya él después llegaba y se presentaba, yo soy el nieto de Rabino tal y tal. Ya lo presenta, se presentaba así también. Hasta que vino un hombre y le dijo, mira, sin duda es un orgullo, un mérito tener un abuelo como el que tuviste, dice él, pero no es solamente eso, sino que tú te sientas orgulloso de tu abuelo, no es solamente eso, sino que vivas tu día procurando que tu abuelo se sienta orgulloso de ti todos los días. Él dice, desde ese momento se entendió que más allá de sentir orgullo por su abuelo, que es algo respetable y algo bonito, sus actos, sus pensamientos, sus palabras debían estar enfocados a honrar a sus antepasados. Y eso es lo que está diciendo aquí más o menos esta historia al final. O sea, ¿cómo le damos, cómo potenciamos la pérdida, cómo potenciamos para bien la pérdida de seres queridos, los padres o lo que sea? ¿Qué dijimos hace un momento? Hay una cosa que pasa en el mundo de las almas, que el alma mantiene cierta conexión con las personas con las que se vinculó acá abajo. Y esto no es eso es real, es real que hay cierto vínculo.
De hecho, hay otros relatos de la Gemara donde se trae de que hay a hijos que estudiaron cosas aquí a una hoja de Gemara, algún estudio que hicieron, que les permitía a sus ancestros allá en el Shammai, en los cielos, en el Gan Edén, avanzar en ese estudio también. Entonces hay un vínculo que se mantiene allí, pero, pero ese vínculo debe ser benéfico. Ese vínculo es dañino cuando la persona que queda aquí se extiende en duelo mucho tiempo y sufre y está haciendo sufrir también al alma al verle así. Entonces, pero ¿cómo potenciamos eso? Dice que esa muerte, que ese fallecimiento, precisamente nos potencia a nosotros y nos empuje digamos, a hacer sentir orgullosos a esos parientes que se fueron con cada acto, con cada cosa que hacemos. ¿Ya? Y eso les trae alegría a ellos y eso también les ayuda a ellos. Entonces yo también, y también me ayuda a mí. Entonces yo me catapulto de un duelo, de un dolor, para transformarlo en algo que me empuja a crecer. Y eso es lo que Rebe termina concluyendo aquí, de que dice que cuando muchos parientes murieron de él, su padre, su madre, dos hermanos, su suegro y su esposa, y el Rebe, cada vez que lo recordaba haciendo instituciones, actos de benéficos para la comunidad, etcétera. Entonces, qué mejor manera de recordar a los fallecidos que en vez de estar simplemente llorando y hundido en la tristeza después de tanto tiempo. Entonces, por eso recordemos esa frase, que no es tanto sentirnos orgullosos de ellos, de los que se fueron, sino procuremos que ellos se sientan orgullosos de nosotros que nos quedamos aquí. Con esto termina el capítulo que tiene que ver con la muerte y empezamos el capítulo que tiene que ver con el dolor y sufrimiento, porque ya esto es mucho más amplio, ya no es un dolor solamente por la partida de un ser querido, sino que el ser humano en muchas ocasiones experimenta sufrimiento por diversas cosas. Sobre esto también es importante comprender, porque todo tiene un objetivo, todo tiene un objetivo. Si el dolor está allí es porque también tiene un objetivo. Si la muerte está allí, como estamos hablando, porque también nos puede ayudar en algo. Entonces, ¿en qué nos ayuda el dolor y sufrimiento? Dice aquí, semillas para el crecimiento. ¿Ve? El dolor y el sufrimiento son semillas para el crecimiento. Son cosas que también nos ayudan a crecer. Y en la medida que crecemos, tenemos una vida plena de sentido. Entonces aquí hay un salmo que dice, el Salmo 126:6, que dice, los que siembran con lágrimas cosecharán con cantos de alegrías. Y tenemos una frase del Rebe que dice, debemos transformar el dolor en acción y las lágrimas en crecimiento. Estaba en la naturaleza, esta es una historia como siempre abriendo el capítulo, dice, estaba en la naturaleza del Rebe ver lo positivo donde la sabiduría convencional solo veía lo negativo. Y insisto, recomendé libros, es algo de positividad, compartir enlace incluso, si no lo compartí en el grupo de Vida Plena de Sentido, les comparto luego. Pero es un libro muy bueno, yo también lo estoy leyendo, que nos ayuda a darle la vuelta a todas las cosas que nos pasan y poder crecer con cada cosa, por muy difícil que parezca. Y lo aprendemos precisamente del Rebe, de cómo él vivía su vida. Entonces, por eso dice aquí, estaba en la naturaleza del Rebe ver lo positivo, donde la sabiduría convencional no solo veía lo negativo. A su modo, era capaz de dar esperanza y consuelo aún a quienes sufrían el más agudo dolor emocional o espiritual. En 1973, la viuda del renombrado escultor Jacques Lipchitz visitó al Rebe tras la muerte súbita de su marido. Además de estar quebrada por su muerte, la mujer estaba en una duda porque al morir su marido estaba, porque al morir su marido estaba terminando una gran escultura, un fénix en líneas abstractas que le había sido comisionado para el monte Scopus de Jerusalén. Eh, este, Escultora ella misma, la viuda, le habría gustado completar la obra de su marido, pero algunas personas habían empezado a sugerir que quizás el fénix era un símbolo inapropiado para la ciudad sagrada de Jerusalén. Esta duda la entristecía doblemente. El rey abrió el libro de Job y leyó, el libro de Job, y leyó, y multiplicaré mis días como el sol. Eso está en Job 29:18.
y explicó el Rebbe que Hol era un ave que vivía 1000 años y después de morir resucitaba de sus cenizas. Obviamente el fénix era un símbolo apropiado, un símbolo de esperanza y renovación ante el dolor. El Rebbe le dijo que siguiera adelante con el proyecto y la mujer quedó reconfortada y feliz. Miren ustedes, a veces precisamente nuestro sufrimiento, nuestras incomodidades tienen una solución que no a veces no podemos ver hasta que no consultamos a alguien que tal vez esté precisamente un poco más arriba, digamos, en conocimiento y orientación, y nos permita ver esas cosas positivas de cada cosa. Entonces, eh, dice acá, continúa diciendo, empezamos el título, dice, ¿por qué sentimos tanto dolor? Hay preguntas que todos nos hacemos a lo largo de toda nuestra vida. ¿Por qué hay tanto sufrimiento en el mundo? ¿Cómo debemos enfrentar el dolor emocional, espiritual y psicológico? ¿Por qué Dios a veces permite que la gente buena sufra tan extremos dolores? Estas preguntas plantean una paradoja. El hecho mismo de que nos perturbe naturalmente el sufrimiento atestigua nuestra creencia en un Dios justo y ecuánime. Repito, el hecho mismo de que nos perturbe naturalmente el sufrimiento atestigua nuestra creencia en un Dios justo y ecuánime. Es decir, quien se cuestiona de por qué sufrimos, de alguna manera está pensando en Dios y al mismo tiempo está haciendo una pregunta, entendiendo que hay un Dios justo, pero no entiende por qué esto aparentemente no se entiende, parece injusto. Pero la pregunta está haciendo la persona. El hecho mismo, por eso repito aquí, de que nos perturbe naturalmente el sufrimiento, atestigua nuestra creencia en un Dios justo y ecuánime de quien esperamos que rija el mundo con justicia. Y aún así vemos que el dolor y el sufrimiento hacen que mucha gente cuestione la existencia misma de Dios o al menos su eficacia. No importa cuánto vigor con cuánto vigor podamos desafiar a Dios, nunca aceptamos el dolor como nuestro estado natural, entre comillas, lo reconocemos como una experiencia asfixiante e inaceptable y hacemos todo lo posible por aliviarnos. Aún así, el dolor donde quebramos la voluntad e impedimos pensar con claridad, e impedirnos pensar con claridad y buscar ayuda. Aún así, perdón, el dolor puede quebrarnos la voluntad e impedirnos pensar con claridad y buscar ayuda. ¿Cómo resolvemos este dilema y escapamos de las garras del dolor? Es preciso tener el mayor cuidado al hablar del dolor y el sufrimiento. Es preciso tener el mayor cuidado al hablar del dolor y sufrimiento. O sea, nadie te está pidiendo que vivas en un mundo de ilusiones donde creas que no existe un mal que se manifiesta en el mundo, donde no creas, donde tú hagas la vista fantasiosa de que no pasa sufrimiento en el mundo, de que no hay desgracias, de que no hay cosas como las que pasaron en Israel, que Hashem permita que todo esto que llegue la paz, digamos, y que nuestro pueblo no sufra, porque igual, no solamente en Israel, en cualquier parte del mundo siempre hay sufrimientos, los judíos siempre están, digamos, experimentando situaciones difíciles, pero obviamente esto que pasó hace poco es una de las cosas más grandes y desastrosas que ha pasado. Y cuando pasan cosas tan dolorosas como esa, hay gente que llega a la Teshuvá, como hay rabinos que han comentado sobre el asunto, gente que en esas situaciones donde prácticamente estaba entre la vida y la muerte y huyendo y escondiéndose, hicieron Teshuvá de muchas cosas, ya. Pero sin duda, sin lugar a dudas, es doloroso pensar en las víctimas, pensar en los secuestrados, pensar en todo lo que pasó. Eso es inevitable. Pero aún así, aquí nos da un consejo grandísimo. Dice, es preciso tener mayor cuidado al hablar del dolor y del sufrimiento. Es decir, no es que ignores una realidad que está pasando, pero debes tener cuidado a reflexionar y al meditar sobre el asunto, porque si entiendes que todo está dirigido desde el cielo y que a pesar de que nos duela, hay una razón de ser, aunque no sepamos cuál, por lo menos ten cuidado al hablar, ¿ya? Aun cuando surgen de experiencias muy reales, a veces demoledoras, la pérdida de un ser querido, una desgracia seria, se manifiestan como emociones y por ello con inaccesibles a un examen racional. Emoción no son malas, son necesarias. Las emociones no se pueden reprimir. Yo puedo preguntar o puedo investigar o puedo tratar de profundizar en mi emuná con Dios, en mí, en la manera como maneja el mundo,
Puedo hacer preguntas de lo que parece aparentemente injusto, pero puedo quedarme en la cuestionación, en el cuestionamiento lleno de emoción, o puedo tomarme el tiempo de aprovechar eso para poder tratar de ver qué dicen los sabios, qué revela el conocimiento de la Torá, incluso la Hasidut, que es mucho más profundo, acerca de estas cosas y cómo sacar algo bueno eh, para, digamos, aferrarme a Dios. O puede la persona, Dios no lo quiera, cuestionar y decir, una vez escuché una persona, estoy enojado con Dios, una persona que decía así. Eso es ignorancia. Por eso decía que al principio hay que hablar con cuidado, hay que tener mayor cuidado al hablar cuando hay dolor, porque las emociones, si están ahí, no debe ser las que dirijan y conduzcan el cuestionamiento, sino el cuestionamiento debe ser intelectual y las emociones deben ponerse un poco de orden en la medida que se le busca un sentido desde nuestra capacidad mínima que tenemos de comprender, pero aún así, aunque no conozcamos todos los planes de Dios ni cómo maneja el mundo, sí tenemos estudios que por lo menos nos dan respuestas desde lo que podemos comprender. Entonces, ¿cómo podemos discutir esos temas sin insultar al que sufre o sin insultar a Dios, por ejemplo? Dios no lo quiera. Reconociendo que el dolor emocional, espiritual y psicológico es real y que las palabras, sean cuales fueren, no pueden aliviarlo en realidad, pero el dolor y el sufrimiento deben ser enfrentados con eficacia y compasión para poder seguir adelante y vivir una vida realmente significativa. Toda emoción nubla nuestra razón y cuando es tan poderosa como el dolor, puede consumirnos distorsionando el modo en que nos vemos a nosotros mismos y al mundo, incluso a Dios, agrego yo, incluso el modo en que ve a Dios la persona. Las emociones son en sí mismas una paradoja, son sentimientos naturales, pero hacen que veamos las cosas bajo una luz que no es natural. Reconocer esta paradoja es la clave para desentrañar el misterio del dolor y sufrimiento. Es decir, las emociones están allí. Una vez escuché una persona que dijo, entonces voy a suprimir toda la emoción. Y dije, eso no lo puedes hacer nunca, porque las emociones son parte integral del alma. Hablemos de emociones como lo que las Hasidut nos enseña, la Sefirot, las cualidades que tenemos. Tenemos emociones que su raíz están fundamentadas en la cualidad de gesed, de bondad. Otras emociones que están fundamentadas en la cualidad de geburá, otras que están fundamentadas en la cualidad de nexa, de resiliencia, otras que están fundamentadas en la cualidad de vínculos que hacemos con las personas y con Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Las emociones no son más que expresiones de unas cualidades que están en el alma y eso no se puede cambiar, así fuimos hechos. Eso es lo que nos asemeja a nuestro creador, porque él no tiene sefirot, pero él creó eso para interactuar con su mundo. No se puede entender que tenga partes o sefirot o cosas así, pero él creó esas emociones también y de alguna manera él las utiliza para interactuar con el mundo y lo que se busca al emular ese modelo superior es que nosotros que tenemos también estas cualidades internas, que también tenemos como un microcosmos, nosotros podamos entonces ponerle orden a esas emociones, pero no podemos suprimirlas porque eso nunca va a pasar. Es como destruirnos nosotros mismos, cosa que tampoco pasa. O sea, yo no puedo suprimir las emociones, no puedo eliminar las emociones, porque son parte integral de lo que soy, de mi alma. Entonces, dónde está el trabajo en darle orden a mis emociones? Que no sean las emociones las que me controlen, porque las emociones precisamente nublan la vista. Hay una cosa que se descubrió en psicología, en experimentos que se hicieron con conductores de camiones en Estados Unidos, y es que cuando experimentan cierta situación de estrés, eh, se crea algo que se llama efecto túnel. Es decir, que ellos están mirando, conduciendo, pero en el momento de estrés o alguna cosa así, es como si se nublara alrededor y solamente vieran el centro. Y eso es algo real, es algo que la psicología demostró. Y esto los psicólogos han demostrado que no solamente ocurre con los conductores, sino cuando una persona está en una situación de estrés, se produce lo que se llama efecto túnel, es decir, no logra ver soluciones o ve o siente que el problema es más grande de lo que parece porque está agobiado, avasallado por las emociones. ¿Ya? Por eso, cuando aquí nos dicen que
las emociones, le tenemos no eliminarlas porque no se puede, pero y ponerle orden con el intelecto y con la inteligencia, entonces esa oscuridad alrededor del túnel se empieza a disipar y podemos ver con claridad. ¿Cómo le pongo yo orden a las emociones con el intelecto? ¿Solamente pensando? No. Alimentando el intelecto, estudiando todos estos libros, repitiendo, aprendiendo, memorizando, integrándolo a mi intelecto. Y por eso vuelvo a la frase que compartí hace unos días: quien es sabio, el que anticipa lo que sucederá. Es decir, cuando nosotros estamos estudiando sobre estas cosas para la vida, estamos anticipando cosas que inevitablemente van a pasar. Hay gente que a veces dice, no, yo no quiero imaginarme cuando mis padres fallezcan de ancianos con la ayuda de Hashem, pero es algo inevitable, va a pasar. Entonces, de alguna manera, leer todas estas cosas, estudiar todas estas cosas, nos están permitiendo anticiparnos a ese dolor. Y cuando llegue el momento, sin duda vamos a tener duelo, es lo más normal, pero lo vamos a saber vivir de una manera correcta. Entonces, por eso dice aquí, repito esta última parte para que se entienda con lo que voy a decir. Es preciso tener el mayor cuidado al hablar del dolor y del sufrimiento, aun cuando surgen de experiencias muy reales, a veces demoledoras. La pérdida de un ser querido, una desgracia, por ejemplo, una desgracia seria, se manifiestan como emociones y con ello son inaccesibles a un examen racional. ¿Cómo entonces discutir estos temas sin insultar al que sufre? Reconociendo que el dolor emocional, espiritual y psicológico es real y que las palabras sean cuales fueren no pueden aliviarlo en realidad. Pero el dolor y el sufrimiento no pueden, perdón, el dolor y sufrimiento deben ser enfrentados con eficacia y compasión para poder seguir adelante y vivir una vida realmente significativa. Es decir, no es para nada una buena técnica huir de las cosas que a veces eh, nos resultan difíciles. Eso no es bueno para nada. A veces hay que enfrentar las cosas, pero ¿cómo las enfrento entonces? Con enojo. ¿Mm? ¿Cómo las enfrento? Dice, precisamente, dice con eficacia y para poder seguir adelante y vivir una vida realmente significativa. Entonces, ¿cómo las enfrento? Con orden, con intelecto, con, con el conocimiento adquirido acerca, el conocimiento divino de la vida, el conocimiento adquirido que nos permite entonces en ese momento ahí donde tiene que salir a flote el conocimiento. No es, esa es la diferencia a veces del conocimiento que se adquiere académicamente, conocimiento para un arte, para un oficio, lo que sea. La persona de cierta forma lo está sacando para cuando lo necesita, pero muchas veces eso queda ahí como archivado. Pero acá este conocimiento de vida debe estar presente en cada momento de vida y por eso se estudia, no es para saber, no es para, para incrementar la lista de libros de nada sirve la lista de libros si yo no los pongo en práctica en mi vida. Y ese es el trabajo del día a día. Toda emoción nubla nuestra razón y cuando es tan poderosa como el dolor puede consumirnos, distorsionando el modo en que nos vemos a nosotros mismos y al mundo. Las emociones son en sí mismas una paradoja, son sentimientos naturales, pero hacen que veamos las cosas bajo una luz que no es natural. Reconocer esta paradoja es la clave para desentrañar el misterio del dolor y sufrimiento. O sea, reconocer que las emociones son reales, que están allí, que no vamos a poderlas eliminar, pero al mismo tiempo saber que ellas nos pueden engañar y hacer ver que los problemas más grandes de lo que son, o los sufrimientos más grandes, el dolor más grande de lo que es. Entonces, cuando reconocemos ese problema, entonces va a empezar a haber solución. ¿Ya? Dice, están los que tratan de explicar las emociones. Algunas personas de fe tratan de minimizar el dolor explicando que eso es lo que Dios quiere para nosotros. Otros usan el dolor como una excusa para justificar la amargura y hasta la conducta maliciosa. Pero ninguna explicación es suficiente. El más grande pensador, el más firme creyente, el más duro escéptico,
Todos se quedan sin respuesta cuando son ellos las presas del dolor. Y eso es ahí donde debe surgir la emuná. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué tantas desgracias? ¿Por qué al pueblo de Israel? No lo sé. Nos quedamos sin respuestas. Son preguntas necias. Escuché, o la gente que dice, no, ¿por qué los judíos murieron en Europa, en la Shoah, en lo que llaman holocausto? Porque están asimilando, porque estaban dejando su religión. Todo eso son cosas que van en contra de lo que dijimos al principio. Tener el mayor cuidado al hablar del dolor. Son cosas que no conocemos. Yo debo ser temeroso antes de andar asegurando o creyéndome yo mismo cosas que tal vez no son así. Entonces, la verdad es que cuando más cerca sea el dolor, más cercano sea el dolor, eh, la persona dice, no, nos quedamos sin respuestas cuando son presas del dolor. La persona que sufre forma una clase aparte ella sola. Su dolor le da la prerrogativa de cuestionar y desafiar a Dios o de quedarse en silencio y dejar que el dolor se filtre por su ser. Les recomiendo después de esta clase se lean el libro de Job, que es corto, es un libro corto. Ahí vemos a una persona experimentando, si bien es un ejemplo de grandeza, Job, llega un momento en que él mismo, por muy grande que sea, digamos, confronta, entre comillas, o cuestiona a Dios. ¿Está malo cuestionar a Dios? No, lo que está mal a veces es desafiar a Dios, como dice aquí, por ejemplo. Y si la persona que sufre forma una clase aparte ella sola, su dolor le da la prerrogativa de cuestionar y desafiar a Dios. O sea, se siente en la capacidad de cuestionar a Dios o de quedarse en silencio, es otra posición, y dejarse que el dolor se filtre por su ser. Yo lo que quiero decir es que lean el libro de Job, por ejemplo, que Job también hace cuestionamientos a Dios y no creo que lo haga con insolencia, obviamente lo está haciendo porque está sufriendo, quiere saber y pregunta, pero la primera vez que yo leí el libro de Job me pareció sorprendente cómo Hashem, después de un silencio bastante largo, empieza a responderle y le habla de una manera, con una fuerza, con una fortaleza, que uno percibe un regaño, percibe, al mismo tiempo percibe amor en esas palabras. Y eso, y dice, ¿acaso tú que pusiste los abismos? ¿Acaso tú no sé qué? Empieza Dios a preguntarle a él, o sea, como a hacerle reaccionar de que no va a poder entender todo. Mire, ni Moshe Rabén entendió eso. Eso hablaba yo este Shabbat también, que Moshe Rabenu está escrito en la Torah que dice, muéstrame tu gloria. La Kabbalah nos enseña que lo que pidió fue, o muéstrame tu rostro. Y dijo, no, no puedo ver mi rostro, sino mi espalda. Entonces la Kabbalah enseña de que él pidió de alguna manera entender cómo Hashem manejaba el mundo. Y Hashem le dijo, nadie puede ver mi rostro y vivir, es decir, nadie puede comprender mis planes, en pocas palabras. Nadie, ni siquiera tú, Moshe. Ni siquiera tú puedes entender cómo yo manejo el mundo. Pero te voy a mostrar mi espalda, es decir, te voy a mostrar lo que puedes ver. Y, y dijo, date la vuelta, eso lo trae la Gemara también en Sanedrín, y y Moshe se dio la vuelta y apareció sentado en la tercera fila de alumnos de Rabbi Akiva. Y, y dice que Rabbi Akiva explicaba sobre cada misterio de las letras, de las coronas de las letras del alfabeto, y Moshe no entendía nada de lo que decía Rabbi Akiva. No entendía nada, o sea, de lo que está diciendo. Y Moshe le preguntó, wow, este hombre tan sabio, ¿por qué no lo cogiste para bajar la Torá? Dice, no, porque te escogí a ti. Y le dice, ¿y cuál es la recompensa de un hombre tan sabio con tanta Torah? Y dice, date la vuelta. Y le dice, y en ese momento apareció Moshe en los mercados romanos viendo cómo descuartizaban a Rabí Akiva, porque Rabí Akiva murió despellejado vivo. A él le despellejaron vivo, a Rabí Akiva, por enseñar Torah. Los romanos. Y Moshe dice, ¿y esta es la recompensa para un hombre con tanta Torah? ¿Esta es la recompensa, su Torah? Y eso le dice, basta, no puedes entenderlo. ¿Ya? Es decir, hasta aquí te muestro mi espalda, por decirlo así. Tú no logras comprender, ni tú vas a comprender todo lo que está sucediendo más allá de lo que tú estás viendo, lo que está sucediendo a nivel de las almas.
Eh, dale, Rafa. Pero, eh, pero debes saber que aunque no lo comprendas, todo lo que está pasando es justo y todo lo que está pasando es dirigido y con una razón de ser, pero solamente mi espalda, verás. Es decir, nosotros, por muy grande que sea el dolor, lo que menos debemos hacer es cuestionar a Dios o algo así, o incluso dentro de nuestras emociones, a veces comportando de una manera no adecuada. Entonces dice aquí, por eso dice que algunas personas de fe tratan de minimizar el dolor explicando que eso es lo que Dios quiere para nosotros. Otras asumen el dolor como una excusa para justificar la amargura, o sea, se lo usan para ellos mismos martirizarse y hasta la conducta y hasta para justificar la conducta maliciosa. Pero ninguna explicación es suficiente. El más grande pensador, el más firme creyente, el más duro escéptico, todos se quedan sin respuestas cuando son ellos las presas del dolor. La persona que sufre forma una clase aparte ella sola. Su dolor le da prerrogativa de cuestionar y desafiar a Dios o de quedarse en silencio y dejar que el dolor se filtre por su ser. Que aquellos que no han sufrido traten de explicar el dolor del otro o en el otro extremo que cuestionen la fe del sufriente pese al silencio de Dios. Es vulgar y arrogante. O sea, qué fácil es, no solo es fácil, es vulgar y arrogante las palabras que utiliza aquí. Uno cuestionar, digamos, explicar el dolor del otro. O sea, cada quien, el que vive el dolor realmente es el que lo entiende. Y cada quien tiene dolores diferentes. Pero como dice aquí, eh, eh, que aquellos que no han sufrido traten de explicar el dolor del otro, o en otro extremo que cuestionen la fe del que está sufriendo, pese al silencio de Dios, es vulgar y arrogante. Debemos examinar lo que nos proponemos al cuestionar a Dios durante los lapsos de dolor. Estos planteos vienen de la ira, pregunta. Estos planteos vienen de la ira, o sea, la persona cuando cuestiona. Estamos usando el dolor para justificar nuestra respuesta. Por difícil que pueda ser, debemos hacer todo lo posible por no dejar que nuestras emociones nos abrumen. Debemos recordar que el dolor es una aberración, no una norma, y por lo tanto no deberíamos dejar que nuestros pensamientos y dudas aberrantes en respuesta al dolor se vuelvan la nueva norma. Quizás en algún punto nos hemos sentido tentados a resignarnos al dolor. Yo he visto gente que hasta se, 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 mm, se automartiriza por el dolor que está sintiendo. ¿Ya? Entonces dice aquí, ahí que dice, se volvió el dolor como una norma. Quizás en algún punto nos hemos sentido tentados a resignarnos al dolor y a rendir el espíritu. El dolor puede inclusive llevarnos a apartarnos de Dios, pero apartarse de Dios significa apartarse de la respuesta misma al dolor y el sufrimiento y por ende dejar que el dolor nos haga víctimas. O sea, si piensas que renegando de Dios y dejando lo que tienes que hacer, tus obligaciones con Dios, eso es esa frase que dicen algunos, estoy enojado con Dios, piensa que esa es la solución, dice solamente allí realmente te haces presa del dolor y del mal, te alejas de lo que realmente te mantiene con una fuerza diferente. Eso solamente dejar que el dolor nos haga ser víctimas del dolor. Aún en los momentos más profundos de desesperación, debemos comprender que nuestra fe absoluta en Dios es la que nos da la capacidad de reconciliarnos y enfrentar a nuestra pena de alguna manera. En un mundo sin Dios, el dolor y el sufrimiento serán de hecho estériles. Hay una cosa que yo no voy a contar la historia, la he contado muchas veces, pero a mí personalmente me acuerdo de ella muy frecuentemente del hombre que perdió toda su familia huyendo de los campos de concentración y salió con un hijo y el hijo también murió y el hombre ya estaba viejo y prácticamente quedó solo, ya hasta el hijo que tenía murió y en el discurso fúnebre empezó a contar todo esto y gritó muy fuertemente alzando las manos al cielo y dijo, Dios, me has quitado todo lo que tenía, pero hay una cosa que no me vas a quitar y es el amor que siento por ti. Así gritó este hombre y dice que la gente allí se erizó y este es un Kiddush Hashem. Dice, esto no me lo vas a quitar. Me has quitado todo, pero esto no me lo vas a quitar. Eso precisamente
es, como dice aquí, aún en los momentos más profundos de desesperación debemos comprender que nuestra fe absoluta en Dios es la que nos da la capacidad de reconciliarnos y enfrentar a nuestra pena de alguna manera. En un mundo sin Dios, el dolor y el sufrimiento serían de hecho estériles, pero con Dios al mando, aun cuando el dolor no ceda, podemos aceptarlo como parte del desafío de la vida. Nos motiva a buscar respuestas, a explorar nuestra relación con Dios y a crecer a partir de la experiencia. Escuchen, nos motiva a buscar respuestas. Cuestionamientos puedo tener, porque no existe aquello de, como en las religiones, que no cuestiones a Dios, o, solamente acéptalo. Ese es un extremo totalmente torcido. Y el otro extremo torcido es cuestionar a Dios y alejarme de él y enojarme con él. O sea, ese es otro extremo torcido. El cuestionamiento no es tan de más. Tenemos todo el derecho a preguntar, de indagar. Pero si mi cuestionamiento se queda en mera emoción y no me tomo el tiempo de investigar y de aclarar mis dudas con toda la sabiduría divina que hay, entonces no soy más que un necio. ¿Ya? Pero si yo me tomo el tiempo de indagar y buscar qué hay detrás de esto, aunque no comprenda todo, porque no voy a entender, ni Moshe Rabbeinu no lo entendió, pero hay mucho que sí me permite comprender desde mi nivel, desde mi pequeñez. Entonces, por eso de aquí que el dolor, podemos aceptarlo, el dolor como parte del desafío de la vida y que nos motiva a buscar respuestas, a explorar nuestra relación con Dios y a crecer a partir de la experiencia. Este es el gran desafío del dolor. ¿Le permitiremos que nos debilite o lo veremos como un catalizador que nos permita ir más a lo profundo de nosotros mismos y de nuestras creencias? Es decir, tiene preguntas, indaga y llega a lo profundo de la emuná con Dios. Ya. Permítenos que las emociones permitiremos que las emociones distorsionen nuestro sentido interior de la verdad o reconoceremos el dolor como una encrucijada de la que saldremos más fuertes que nunca. Solo podemos examinar el sentido del dolor antes o después de la experiencia. Durante el dolor y sufrimiento hay poco que decir. Por ello, durante los años de plenitud, entre comillas, debemos prepararnos para los años de hambruna cuando mejor comprendamos nuestras vidas, cuando las cosas más van bien, mejor nos arreglaremos con el dolor cuando golpee. Y termina una frase que tengo subrayada aquí. Un árbol con raíces fuertes puede soportar una tormenta violenta, pero no puede pretender desarrollar esas raíces cuando la tormenta ya está ocurriendo. Es decir, no esperemos que ocurran las desgracias, que Hashem nos libre, porque siempre pedimos por eso. Pedimos a Hashem, permítanos reparar las cosas, pero no a través de sufrimiento. Da miedo los sufrimientos. ¿Quién quiere sufrir, de verdad? Solamente Rey David dijo, por favor, Hashem, mándame todos los sufrimientos que pueda para reparar todo lo que tengo que reparar en esta vida. Y sabemos que la vida de Rey David fue difícil. Eso es algo que solamente pensarlo me da miedo. O sea, decirle a Hashem, mándame todo ahora, da miedo. No tenemos esa capacidad. Pero por eso pedimos, por favor, permíteme preparar todo, permíteme corregir todo, por favor, pero por favor, Hashem, no a través de sufrimientos. Eso puede causar que los sufrimientos se alivianen, pero los sufrimientos siempre van a haber, ya, siempre van a haber. Y cuando el sufrimiento llega, está en mi decisión, o yo estuve preparándome para eso. ¿Cómo? Con todo lo que estamos estudiando, ustedes están mejor preparados que otras personas que están por ahí sin un tipo de conocimiento de vida, de la vida real. ¿Ya? Entonces, de alguna manera, creo que ustedes pueden asumir las dificultades de una manera diferente a aquellos que no escuchan este conocimiento que la Torá a través de los sabios, a través del Rebbe nos revela. Entonces, estamos creando raíces para cuando venga la tormenta. Y ojalá que llegue una tormenta suave, siempre pedimos por eso. Pero tormentas van a haber, pero no debo esperar que las raíces no van a surgir en la tormenta. Va a ser más difícil así. Entonces yo tengo que anticipar las cosas y eso me hace sabio y eso hace que mis raíces sean fuertes y eso me hace a mí estar mejor preparado para la tormenta y la tormenta no me va a hacer vacilar de mi emuná con Hashem. Esas son las raíces fuertes. Ahí terminamos esta primera parte del capítulo del dolor y sufrimiento. Quedaríamos en la página 167, en el título que dice, ¿qué podemos aprender? Un segundo.
Mm, sí, ¿qué podemos aprender del dolor y sufrimiento? Vamos allí. ¿Ok? Vamos ahí, chicos. No sé si tienen alguna pregunta. Tienen espacio si tienen pregunta o comentario. Adelante, Ulises. Hola, Jajam. Hola, Aaron. Bien que leímos esta parte del capítulo, recuerdo que platiqué también con un amigo que es judío Ujú, y yo le decía, Fíjate que no sé por qué cuando más te esfuerzas en hacer cosas positivas, de ujú, repente vienen las pruebas, ¿verdad? Entonces se me quedó grabado algo que me dijo, que él decía, es que es de entender que la fe en Dios tiene que ser inmutable y no debe depender de si te va bien o te va mal en tu día a día, ¿verdad? ajá, Entonces necesitas reflexionar mucho en eso. Y ahorita que estábamos leyendo esto, precisamente como que conecté la idea que me dijo, porque al final, sí es cierto, o sea, no se puede uno echar a tirarse en el dolor, ¿no? Y tiene que ujú, buscar incluso a veces consejo, como cuando platiqué con usted sobre lo del problema del niño. ujú, Y, y esas son las formas, ¿no? Porque si te quedas echado con el dolor, ujú, pues tu alma sufre y no haces nada. Entonces, cuando ya te impulsas, vienen respuestas, vienen soluciones y se enfrentan precisamente esos episodios que no quisiéramos vivir, ujú, pero creo que es lo mejor. Y ahí es a donde entiendo que precisamente cuando nos desenfocamos de esa tristeza y dolor y hacemos cosas positivas, pues ahí es cuando ya, pues Hashem nos responde con resultados, ¿verdad? Entonces se ujú, me quedó grabado eso que me habían comentado y ahorita lo conecto plenamente con esto que viene en el libro del Rebbe de Lubavitch. Y ujú, haz de cuenta que pues ahorita precisamente haciendo esta relación, pues se me abrieron los ojos de muchas cosas, ¿no? Porque ujú, a veces echa uno ahí a la tristeza y pues dice, híjole, ¿por qué? ¿Qué hice? ¿Cómo te pido? Porque yo le comentaba a mi amigo, es que también a veces me doy cuenta de que en ciertas ocasiones rezo mucho salmo y algo bueno pasa, ¿verdad? ujú, Y luego yo le decía, porque en ese momento tenía un problemilla, decía, pero le digo, ¿será que recé en algún momento específico del día, que recé o dije ciertas palabras de cierta manera? Y ahí fue cuando él ya me comentó lo que le mencioné hace rato. Pero ujú, no, o sea, digo, la verdad, este libro y es una, como decimos en México, es una chulada, es sí, una joya porque efectivamente, como lo decía usted, es un manual de vida. sí, Es que me imagino el Rebe sacó de la Torá por todo el estudio que hizo. claro. Y pues bueno, Ujú. eso era lo que quería compartir, Rap. Gracias. No, excelente. Muchísimas gracias, Ulises. Muchas gracias por la reflexión. Muy bonito. Creo que todos aprendemos de esas palabras. Muy bonito. Muchas gracias. Y tiene la palabra de Ifeni, señora de Ifeni, adelante. Buenos días, Rabino, buenos días a todos. Buenos días. Eh, sí, quería hablar el tema de lo que usted habló de Job, ¿sí? Ujú, Cuando estaba en la otra vereda, no entendía ese libro y siempre cuestionaba esa situación. Siempre decía, pero pues una persona buena, una persona, o sea, si le pasa eso a él, imagínese a uno que no le puede pasar. ujú, Pero a medida que he ido aprendiendo cosas y más aún lo que usted ahorita explicó, ¿sí? O sea, ujú, toda situación tiene una causa y todo tiene un efecto. Entonces, le sucedió todo eso porque tenemos una explicación de que hubo algo previo a eso, mientras que en la otra vereda nosotros no nos explican nada, sino simplemente lea y mire. ujú, Entonces, ahorita que uno ya sabe bien cuáles fueron los motivos, cuáles fueron las razones que sucedieron todo eso a él, entonces miramos de que ujú, Dios es un Dios justo y que todo lo premia y lo castiga. Entonces, sí, simplemente es llevarnos de una buena manera para que de alguna manera, como se dice, bajemos un poquito los castigos. ujú. Así es, así es. Muy bien, muchísimas gracias. La verdad que sí, o sea, no llegamos a comprender todo, pero hay cosas que se pueden comprender, porque Hashem se reveló
para, de una manera, o sea, Él se dejó conocer hasta donde podemos conocerlo y también eso depende de nuestro esfuerzo por conocerlo. Pero la realidad es que no podemos comprenderlo todo, como dije antes, pero por lo menos todas estas respuestas que nos trae Rebe aquí, toda esta enseñanza, sí nos da mucha claridad en nuestro proceso de vida y para asumir y afrontar las cosas de otra manera. Definitivamente es un conocimiento que no debe faltar en la biblioteca, ni debe ser un libro que lo leí y lo guardo, no debe ser un libro de lectura diaria, pienso yo, repetirlo y repetirlo hasta que uno mismo va, eso le permite ir incrementando el amor por Hashem y la emuná que debemos tener por las cosas que él hace. Ok, muchas gracias también, señora Ifeni, por su participación y Besat Hashem, nos vemos el próximo domingo. Vamos a continuar con este tema. Uyen, ¿quieres decir algo? Vi que levantaste la mano. Sí, Disculpe, Rab, no sé si sí. tenía tiempo para... No, no, adelante. Lo que pasa es que no vi nadie más con la mano levantada. Sí, había alzado la mano. Mm, Solamente era para comentar que me gustó mucho cuando dijo que estudiar todas estas clases es como un árbol que echa raíces para cuando llegue la tormenta. ujú, Y sí, efectivamente, muchas cosas de lo que usted ha hablado, los escuché, los anticipé y cuando me llegó el momento de pasar por esa tormenta, dolió, pero ya no dolía tanto como antes, ¿no? Sentía que ya claro, estaba mejor preparada. claro que sí. Y bueno, justamente ahorita también me puse a pensar que si no era como nosotros, eso es como tener una trampita para pasar por el examen de la vida, ¿no? Que ya Ujú, tenemos las respuestas, ¿no? Entonces, por un momento dije, ¿no será injusto que tengamos ya las respuestas de antemano? Pero bueno, ujú, después también pensé que de alguna manera nosotros también nos esforzamos también en estudiar, ¿no? Entonces también es como ujú, una recompensa por eso. Bueno, sí. eso quería comentar. De hecho, no es la trampita. Es lo que uno hace antes de presentar el examen. Uno se prepara, estudia, se prepara bien para el examen. Pero no es la trampita, sino que cuando llega al examen tiene el conocimiento para poder pasarlo. Es lo correcto. Y así es. No, muchísimas gracias por tu reflexión. Besrat Hashem, esta semana charlamos y bueno, un saludo para todos. Una bonita semana con mucha verajá, con muchas buenas noticias y sobre todo mucho esfuerzo para interiorizar todas estas enseñanzas y seguir creciendo y teniendo una vida plena de sentido en nuestra emuná con Hashem. ¿Ok? Muchas Todo lo gracias, mejor. Rafa. Que pase muy bien. Gracias, Chao, Ra. chao. Buen día a todos. Bueno, con mucho gusto. Chao, chao.